Bienvenido a mi canal Chévere Idioma. ¿Cómo aumentar su testosterona naturalmente? ¿Qué tienen que ver los huevos con la testosterona? La respuesta a esa muy buena pregunta es bastante en realidad. ¿Pero cómo? La testosterona es producida en el cuerpo por el colesterol. Como la mayoría de nosotros sabemos, su cuerpo necesita al menos cierto nivel de colesterol para funcionar. Y también existe lo que se conoce colesterol bueno y colesterol malo. En este caso, el colesterol es algo bueno para ti. El colesterol tiene una mala reputación la mayor parte del tiempo. La mayoría de nosotros tomamos la decisión consciente por nuestra propia cuenta de reducir la cantidad de colesterol en nuestra dieta. Y nuestros médicos incluso nos dicen que lo hagamos después de que tal vez un análisis de sangre revele que nuestros niveles de colesterol son demasiado altos. Y es cierto, demasiado colesterol no es algo bueno y puede provocar algunos resultados finales desagradables como arterias obstruidas. Sin embargo, nuestros cuerpos necesitan algo de colesterol para funcionar y muchos alimentos muy saludables con alto contenido de proteínas también tienen algunos niveles altos de colesterol bueno. El colesterol proviene de la grasa y la grasa es necesaria para hacer muchas cosas muy positivas en nuestro cuerpo. Es solo que no queremos demasiado. Un estudio reciente analizó solo este aspecto de la grasa y sus resultados positivos. Un grupo de hombres ingirió más de 100 gramos de grasa al día durante 2 semanas. Después de hacerlo, el estudio encontró que estos hombres tenían menos de una determinada hormona que otros. Esa hormona es la globulina fijadora de hormonas sexuales o SHBG. La SHBG, también conocida como globulina fijadora de hormonas sexuales, es algo desagradable y no deseado, especialmente cuando se trata de testosterona. Eso es porque la SHBG se une a la testosterona y evita que se libere. Y la testosterona libre es la única forma de testosterona disponible para que su cuerpo la use de manera efectiva. Estos hombres que se concentraron en consumir los 100 gramos de grasa por día tuvieron como resultado niveles más altos de testosterona libre. Esto no quiere decir que todos debamos corrernos y comenzar a comer alimentos ricos en grasas para aumentar nuestra testosterona. De hecho, hacerlo probablemente tendrá un efecto adverso en nuestra testosterona en general, ya que todos comenzamos a tener sobrepeso. En cambio, lo correcto es enfocarnos en comer grasas saludables, grasas que contienen colesterol saludable, que ayudarán a reducir la cantidad de SHBG en nuestro cuerpo y por lo tanto aumentarán nuestros niveles de testosterona libre. Una de las mejores formas de hacerlo es comer huevos. Los huevos son una opción maravillosa para personas de todas las edades y géneros, pero especialmente para los hombres adultos que pueden sufrir niveles bajos de testosterona. Los huevos son algo que se debe incorporar en la dieta diaria de estos hombres y se puede hacer en cualquier comida del día. Sin embargo, lo importante a tener en cuenta es que para sacar el máximo partido a su inversión, debe comerse todo el huevo. Muchos planes de alimentación y dietas saludables promocionarán el poder y la preferencia de comer solo las claras de huevo. Eso es porque son una opción más saludable para su cuerpo.
si está tratando de perder peso, porque son altos en proteínas y bajos en colesterol, y por lo tanto en calorías. No se recomienda comer solo las claras de huevo para las personas que intentan concentrarse en mejorar sus niveles de testosterona. Esto es porque las yemas de huevo contienen más nutrientes que las claras. Entonces, para los hombres que buscan aumentar sus niveles de testosterona, es esencial comer el huevo entero, la yema y todo. Las yemas de huevo tienen quizás la peor reputación de cualquier alimento cuando se trata de colesterol, pero tenga en cuenta que este tipo de colesterol que se encuentra en las yemas de huevo es en realidad del tipo bueno cuando se trata de personas con niveles bajos de testosterona. Además, las yemas de huevo son una rica fuente de vitamina D. La vitamina D también tiene una influencia positiva en los niveles de testosterona. De hecho, los estudios han demostrado que tomar un suplemento diario de vitamina D puede resultar en un aumento promedio en los niveles de testosterona del 25.2%. Entonces, si bien el colesterol en general y los huevos en específico han tenido una mala imagen a lo largo de los años, cuando se trata de estar saludable y perder peso, los efectos positivos que ambos tienen en los niveles de testosterona superan los negativos para los hombres que sufren de niveles bajos de testosterona. Le agradecería que se suscriba a mi canal, comparta este video con sus amigos y familiares y haga clic en el botón me gusta. Si tiene alguna pregunta o desea dejar un comentario, me encantaría leerlo y responderle. Estén atentos para el próximo video. Mil gracias.